Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí te vemos y te escuchamos. Qué bueno. Bienvenida. Nos falta Victoria, pero vamos a comenzar porque creo que tiene un tema técnico ahí con su computador y se va a integrar a la brevedad. Bueno, Bueno, comencemos. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, les damos la bienvenida, les agradecemos que estén aquí esta tarde, que nos acompañen en esta actividad, en que vamos a compartir con tres creadoras, tres chilenas, tres poetas, y que les voy a pasar a presentar ahora. Ivonne Coñecar, nacida en Coyhaique, es escritora patagona mapuche, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea, periodista, licenciada en comunicación social, radicada en Rosario, Argentina. Publicó Coyhaiquer en 2018, novela con la que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2019. Y en poesía publicó Trasandina en 2017, Patiagona 2014, Chagas 2010, Adiabática 2009 y Catabática en 2008. Fue becaria de la Fundación Pablo Neruda y ha obtenido beca de creación literaria del Fondo Nacional del Libro y la distinción Fernando Santibán de la Universidad Austral de Chile. Ha participado en proyectos audiovisuales como guionista y fue jurado de la competencia de cortometraje del 8º Festival de Cine de la Patagonia Aysén. Es becaria de Cosecha Roja, programa para la formación de periodistas latinoamericanos y colabora en diversos medios de comunicación. Es tesista de la Maestría en Literatura Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el 2017 mantiene un taller literario online. Camila Zarzar, nacida en Santiago, estudió leyes y luego finanzas. Desde pequeña y ya en la universidad, desarrolló formalmente sus primeros escritos. Su pasión por la poesía y por reflejar la miseria humana es la que la motiva e inspira cada una de sus letras. Acaba de terminar de escribir su primer libro llamado Soy Poesía. Para Camila, la poesía es un medio para llevar a las personas a un imaginario y en él mostrar hechos, sentimientos o situaciones que nos ponen de cabeza y nos hacen reflexionar respecto de la vida, sentimientos y actuar. Actualmente, Camila reside en la ciudad de Chillán y es escritora y conductora del programa radial Mujeres al Poder. Es columnista de opinión en diferentes medios nacionales e internacionales y también participa en diferentes seminarios en Chile y en el extranjero. Les voy a aprovechar de igual manera de presentar, hablarles de Victoria, que se va a sumar en unos momentos más. Para los que se han sumado recién, nos falta Victoria, que ha tenido un problema con su computador y que lo está solucionando en este momento, así que apenas pueda, ella se va a integrar también a la conversación. Victoria es nacida en Santiago, ha publicado el libro de poemas Magnolios de Ediciones Overol en 2019 y el fanzine Alud en la microeditorial Amistad en 2018. Obtuvo el premio Roberto Bolaño en 2016 y el primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2017. En 2019 fue becaria de la residencia McDowell Colony en New Hampshire, en Estados Unidos, y del Goethe Institute en la residencia Entre Líneas, que conecta a escritores de Alemania y Chile. Obtuvo el premio Mejores Obras Literarias, categoría Poesía Inédita, en 2019, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Sus poemas han sido publicados en antologías en España, Francia, Argentina y Chile. No nos aparece... No, bueno, continuamos. Sabemos que ha sido un tiempo complejo para ustedes, para todos, para todas, y que nuestra vida cambió y nuestra manera de relacionarnos también. Como Cámara Chilena del Libro, hemos querido hacer un alto en medio de la pandemia y reunirnos a conversar sobre poesía, un eje muy importante para nuestro país de poetas, de muchos y muchas poetas que han nutrido el acervo cultural en Chile. Queremos generar un espacio de diálogo y de reflexión en torno a la poesía, un espacio que seguramente muchos agradecemos, pero sin duda no reemplaza aquellas tertulias donde habituábamos conversar y arreglar el mundo. Agradecemos a nuestras tres invitadas que han querido acompañarnos para hablar de la poesía, de su sentido y su valor,
y de sus procesos de creación, y también de cómo nos afecta el COVID-19, considerando que no solo es un problema sanitario, sino que también afecta a la política, a la economía, a la psicología, a las relaciones entre personas, a la forma de vida y por supuesto también el significado de la vida y de la muerte. Y quizás también cómo el confinamiento nos ha permitido encontrarnos desde otro modo, desde otras miradas, y observarnos con distancia, pero también con profundidad. Por eso les invitamos a compartir remotamente nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras emociones, reflexiones y miedos. Pero queremos que sean ellas, desde sus imaginarios, desde sus miradas, que nos hablen de la poesía en tiempos de pandemia. Se acaba de integrar Victoria. Victoria, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bienvenida. Tenemos a 60 personas ya que están conectadas y nos están escuchando y participando en esta actividad. Yo acabo de hacer la presentación, el saludo inicial, hablé de tus trabajos, hablé de ti, acabo de hacer como la intro, digamos, de lo que va a ser la actividad. Y bueno, les decía para comenzar que les cedía la palabra a ustedes para que ustedes nos hablaran desde su entorno, desde sus miradas, desde su experiencia, de qué pasa con la poesía en tiempos de pandemia. No sé, Ivonne. Bueno, pasa todo, supongo, pero a nivel de movilización de emociones, pero a la hora de escribir he notado personalmente que cuesta más, cuesta la concentración, se pierde un poco la sensación del tiempo, como que los calendarios están superpuestos entre el estallido social, marzo que nunca comenzó, lo de ahora, los días que llevamos en cuarentena, sumado a eso también, en mi caso, el calendario Chile-Argentina, con distintos feriados. Entonces hay una cosa bien enredada ahí, pero la poesía continúa siendo un lugar también de refugio, porque es el momento de buscarla, pero de buscar lecturas, no sé, que acomodan en realidad. Me gusta descubrir poetas, me gusta leer mujeres, pero pasa por eso, que leer también, porque hay días y días, no se puede leer, no sé, cosas tan terribles en un medio que está tan terrible, o sí, entonces pasa por eso. Pero a nivel de creación creo que en la generalidad, la gente, en todos hay un flujo de pensamiento, un flujo de sueños también, mucho insomnio, angustia, incertidumbre, ansiedad. Entonces también todo eso está atravesado por la necesidad de decir, y la poesía es la forma del cómo decir finalmente. Cómo digo algo que está pasando, cómo digo algo que estoy sintiendo. No sé, por ejemplo, ayer una poeta de Argentina como que tiraba mala onda contra la poesía terapia, pero yo le decía que existe, que está, que es. De hecho, en Chile hay una súper, bueno, muy admirada por mí, una poeta que se dedica a la poesía terapia, que es Alejandra del Río, entonces también es un oficio súper válido y súper necesario en estos tiempos también en que necesitamos pequeñas certezas, alegrías o, entre comillas, logros. No sé si hay logro en la poesía, pero algo así. Perfecto. Victoria, ¿qué tal? ¿Qué pasa en ti, digamos, en tu entorno, tu experiencia o tus procesos también de creación en relación a la poesía en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y claro, como que coincido con Ivonne en que muchas veces es difícil concentrarse en tiempos de pandemia, o sea, yo en mi caso vivo muy cerca del Hospital Salvador, entonces todo el día suenan ambulancias y como que está súper presente el tema de la pandemia. Y siento que igual ha sido un espacio de recogimiento un poco de alguna forma o de reposo para decantar algunas cosas
sobre todo el proceso de estallido social que se estaba viviendo desde octubre también. En ese sentido ha sido interesante para pensar algunas cosas con más calma. Y, y también me ha pasado que he tratado de ponerme al día con algunas lecturas que tenía pendientes. A veces he podido escribir, otras veces no. O sea, tengo semanas en las que he podido escribir harto y semanas en las que solamente leo o solamente estoy dedicada a otras cosas. Entonces creo que es como un oleaje en ese sentido, o sea, es un ir y venir de sensaciones que van pasando también, porque ya llevamos casi 4 meses, llevamos harto tiempo encerrados, y nada, eso también obviamente determina un poco los estados de ánimo, y, y de alguna forma también cómo uno se relaciona con la lectura y la escritura. Pero siento que en ese espacio la lectura ha sido una buena compañía, ha de alguna forma aliviado todo lo que está pasando. Sí, sin duda, yo creo que es una muy buena compañía, y también ha habido quizás una revaloración de la lectura, la literatura y del libro, que antes efectivamente uno tenía mucho menos tiempo para leer. Hoy de cierta manera lo tenemos, pero también está un poco complicado de cómo llegamos al libro. También ese es otro tema. Pero también en cuanto al proceso de creación, puede ser, me imagino también con este tema de la pandemia y todo, puede pasar quizás algún fenómeno, no solamente en la literatura, quizás también más a nivel artístico, digamos, de la creación, de querer crear, de querer escribir, de que ahora es el momento. ¿Qué piensas de eso, Camila? Ahí sí abrí mi micrófono. Bueno, yo creo que es muy importante, todos tenemos un distinto contexto dado a la pandemia, y obviamente la poesía es un estado de sublimación. Entonces, todo va a depender de muchos factores, y de cómo la persona también perciba el mundo, y perciba la realidad que está viviendo. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, esta pandemia me ha tomado en una posición muy no sé cómo explicarlo, pero no tengo la necesidad que tienen todas las personas, ni de salir, ni de ir a comerse el mundo, ni de ir a querer transgredir las normas, en fin. O sea, creo que estamos en virtud de lo que el tiempo determine, es una frase que he dicho muchas veces últimamente, porque cuando tú estás en virtud de que el tiempo determine, es también un estado de humildad, de entender de que no todo pasa por uno, y que en ese no todo pasa por uno, existe el periodo de la espera y de la preparación. Y creo que este es un estado que el mundo nos ha obligado un poco a esperar y a prepararnos. Y en ese prepararnos es entrar en nuestro adentro, observar nuestro adentro, y en el más adentro ahí encontrarnos, que es un poco uno de mis poemas. Creo que este es un periodo para encontrarse, para analizarse, para poder ir en las profundidades de nuestra intimidad, y encontrarnos ahí. Yo creo que muchas personas conviven con otros seres humanos y ni siquiera realmente conocen a esas personas. O pueden dormir con la persona que tienen al lado y no la conocen, o pueden convivir con personas en sus ambientes de trabajo y realmente no se dan la importancia de conocer a quien tienen enfrente. Por lo tanto, hoy día creo que esta pandemia nos ha obligado un poco a hacernos cargo de nuestra realidad en el hogar, de nuestra realidad en cuanto a lo que estamos haciendo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cuál es nuestro sentido de la vida, porque hoy día la vida no va a volver a ser lo que fue. Por lo tanto, ¿qué es lo trascendente? ¿Qué es lo importante? Y en esos cuestionamientos más profundos, creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo. No más. Eso. Claramente, claramente. Pero quizás siguiendo en esta misma línea, Ivonne, a ver, en la literatura tenemos que las epidemias o las pandemias han sido escritas, digamos, tenemos el caso de la peste de Camus, tenemos el caso de José Saramago, ensayo de la ceguera. Finalmente, como
procesos históricos están plasmados en la literatura. Hoy día, para ustedes o para ti, desde la poesía, la creación y la escritura, ¿cómo enfrentas este momento? O sea, entiendo que hay momentos en que uno no quiere nada, no quiere ni leer ni escribir nada, pero finalmente quizás un momento como hoy para ustedes como creadoras, hay algo que te inspira mucho más allá. Yo creo que lo que se ve, lo que se da como se publica o se edita, últimamente lo mío ha sido más periodístico, que también colaboro ahí. Creo que es un tiempo que nos está manteniendo muy alerta, muy observadores también, porque, bueno, en mi caso estoy viendo dos países que llevan una pandemia de formas totalmente distintas, uno que es el mío, donde están dejando morir a la gente, y otro que no es el mío, pero que me acoge muy bien y que me permite estar en casa y cuidada. Esas cosas, claro, hay como una contradicción ahí, y hay elementos de que esta sensación de que esto podría ser peor y de que es peor para muchas personas y de que, claro, bajarle también como la bronca, la nostalgia y todas esas emociones que de alguna forma diluyen las palabras que son más esenciales y, y desde ahí elaborar, pero pasa también que hemos visto que en periodos cuando se está encima de la tragedia es muy difícil crear. No sé, podríamos verlos en los grandes movimientos artísticos posguerra, por ejemplo, o entre guerras. También, claro, la literatura distópica siempre ha estado presente, no es algo nuevo. Que los libros hayan tomado, que los libros con temáticas distópicas hayan tomado esta relevancia me parece súper bueno porque son muy entretenidos dentro de todo lo terrible que pueden estar narrando. Por ahí también está El país de las últimas cosas de Paul Auster, que es muy bueno, si alguien quiere leerlo. Pero me pasa eso, que encima, nada, no mucho. Con suerte sobreviviendo a la propia mente también, el día a día. Esto se ha vuelto mucho del día a día. Como dice Camila, también un poco de ir tomando... nos cambiaron la sensación del tiempo, pero no es que nos hayan cambiado, finalmente la construcción de tiempo que tuvimos occidentalmente está ligándose más con lo esencial, con ver la luna, con ver la lluvia, con no sé, con tu ciclo menstrual, con cosas que vas pasando, vas teniendo la sensación del tiempo de otra manera, o porque te creció el pelo, o porque ya la ropa te da frío, ya porque es el invierno, sino todavía para mí es marzo, a veces salgo a la calle y pienso que es marzo y me pasa eso, que es un tiempo muy revuelto y que yo creo que tenemos que estar observando, como esto de un verso de la poeta Nadia Prado que dice algo así como: si no observo el día, el día se desarma azarosamente, algo así. Es algo así el poema, pero no recuerdo cómo era. Pero pasa eso, que sobre la marcha yo creo que no se puede hacer mucho. Pero sin duda que van a salir cosas bellísimas más adelante. Pero creo que ahora es un tiempo de reflexión, observación, de aportar desde otros géneros también, o incluso una palabra de aliento. Hay mucha gente que está muy sola en esto. Yo tengo la suerte de que en esta pandemia he sentido mucho amor, entonces también me pasa eso, que me siento segura como en esto, como que siento que hay cosas que simplemente no puedo, de las que no me puedo hacer cargo. Claro, y eso yendo de los otros géneros, ¿qué función podría cumplir a diferencia de los otros géneros la poesía en este momento de pandemia? Victoria. Ahí se fue. Sí. A diferencia de otros géneros, yo siento que la poesía siempre es un espacio como un alivio, un espacio de reflexión.
Entonces, pienso que quizá puede ayudar a esa reflexión, pero me pasa también que siento que como está tan encima, han pasado muchas cosas en los últimos meses, pienso que en realidad la escritura va a ver reflejado esto, pero quizá más adelante. O sea, imagino que el otro año recién podríamos hacer un poco un catastro de cómo ha sido la escritura posterior al estallido social y a la pandemia, por ejemplo, que son estos como dos procesos grandes que hemos vivido en los últimos meses. Y no sé, yo por ejemplo soy periodista, entonces me pasa igual que en este momento me dan más ganas de escribir periodismo o ensayo, porque también puede ser porque son géneros más inmediatos y que de alguna forma eh, tratan como de hacer una especie de dar una perspectiva amplia. Y claro, la poesía es mucho más desde un lugar de subjetividad, desde algo muy propio y se va cocinando lento también. Entonces, me pasa eso un poco que a pesar de que sí he escrito durante este periodo, siento que son cosas que más adelante voy a poder comprender de mí misma y del periodo que nos ha tocado. Eso, siento que todavía estamos muy encima de todo lo que está pasando. Pero en eso acompaña la poesía. De hecho, hoy día, por ejemplo, estaba hablando con una poeta que se llama Cecilia Vicuña, estábamos hablando por correo, y ella había dicho que había podido escribir. Y yo siento que todos esos pequeños espacios son finalmente momentos que de alguna forma, para la gente que escribe o que le gusta escribir o que tiene un blog, ya sea poesía o otra cosa, ayuda a solventar o a pasar como estos periodos duros que nos están tocando. Claro, de alguna manera ayuda. Ahora, en relación a lo que tú dices, seguramente cuando esto pase, la poesía va a cobrar una mayor relevancia, quizás, la poesía post-pandemia. ¿Qué crees tú de eso, Cami? Bueno, yo creo que la poesía es un género que no es para todo el mundo. Yo creo que es para las personas que, que- que logran estar como en una tercera derivada, porque eso es lo que creo. Creo que las personas que leen este género son personas profundas. O sea, muchas veces inclusive el género se ha menospreciado cuando finalmente en otros países la poesía es un género muy preciado. Entonces, entendamos que, insisto, en la sublimación del ser, en la sublimación de los pensamientos, de los sentimientos, de tener un pensamiento elevado, un sentimiento elevado. A mí me pasa que, no sé, yo puedo estar en un café y observo una realidad o me impacta algo o insisto en la miseria humana, eso me toca muy fuerte. Darme cuenta, pero no la miseria de la pobreza, sino la miseria humana del ser humano, de sus acciones, de su mezquindad, de su arrogancia, de su falta de humanidad. Y creo que este tiempo ha sido un tiempo de falta de humanidad antes del COVID, y yo creo que el COVID ha sido un poco eso. No ha venido a remecer y a mostrarnos que realmente como seres humanos nos falta tanto, que nos creíamos tan inmortales, tan superhéroes, tan arrogantes, queríamos medallas, títulos, reconocimientos, pero ¿y el ser? O sea, hoy día nos damos cuenta que ningún país es potencia, que ningún país tiene líderes que han podido estar a la altura de su liderazgo muchas veces y que la gente también no se ha comportado a la altura. Por lo tanto, yo no le puedo pedir a otros lo que no hago por mí. Y creo que todas esas cosas a mí me conmueven. Insisto, creo que la miseria humana y los sentimientos de las personas, el dolor, eh, alimentan un poco mi poesía y darme cuenta de que todas las personas estamos heridas y en esa herida tratamos de muchas veces ocultarla o taparla y creo que, insisto en lo anterior, este es un tiempo de observación, de vivir la vida y creo que en el vivir la vida está en contemplarla, está en esperarla, está en quizás no hacerse expectativas de nada, o sea, hoy día es un tiempo de reflexión, coincido con Victoria y con Ivonne, de que, claro, todo lo que está pasando hoy día, como cualquier crisis personal, política, social, económica,
recién en 2 o 3 años vamos a ver la manifestación de lo que hoy día está pasando en temas literarios, en obras o en estudios, etcétera. Pero cuando tú estás viviendo un momento tan complejo, tú te tienes que enfrentar ese momento, por lo tanto tampoco te da como para razonar, te da para actuar. Y yo creo que estamos recién viviendo el proceso. Entonces después vamos a sacar nuestro análisis respecto de lo que la suma, la resta o lo que me pasó. Pero si tú me preguntas a mí en lo personal, hay pequeñas cosas que me inspiran, las personas me inspiran, las situaciones y puedo estar, no sé, en la parte más increíble y se me viene una idea en la cabeza y después la complemento. Y mi poesía es como bien emocional. Entonces, pero no solamente de mí, también hablo, o muchas víctimas me inspiran. Entonces, creo que eso es un poco mi trabajo. ¿Y consideras que hoy día, en este momento, puede ser más necesaria la poesía que en otros tiempos, que antes, pongamos, hace un año atrás? Yo creo que sí, po. O sea, totalmente. Partiendo, Chile es una tierra de poetas y me encantaría que mucha más gente conociera el género o se atreviera a expresar. ¿Cuántas personas no se atreven a expresar lo que sienten o lo que piensan? Porque tener opinión no es para todos, partiendo. No todo el mundo tiene opinión y le tiene mucho miedo a tener opinión, porque sienten que tener opinión puede haber gente que esté de acuerdo contigo o gente disidente, y mucha gente no está capacitada para aceptar el rechazo. Por lo tanto, tener opinión, sobre todo en un país tan polarizado como es Chile y tan irrespetuoso, es complejo, súper complejo, porque la gente no tolera la diversidad, no tolera una visión que no pueda ser distinta a la tuya, y eso se manifiesta en todas partes, o sea, es cosa de ver lo que vemos todos los días a diario. Entonces, creo que la poesía es un género que te invita a sentir y a no racionalizar tus sentimientos, sino al sentir, al permitirte sentir, al sacarte los prejuicios, a sacarte las barreras, a dejar de esconder el corazón en una caracola, y sino que exponerlo. Y en un mundo tan materialista y tan exitista como es lo que hemos vivido los últimos años, encontrarte con la esencia misma de la vida y de las cosas y de las personas, es lindo. Yo creo que es súper bonito. Sí, sin duda. Y dentro de esto mismo, digamos, de lo necesario que puede hacer la poesía, Ivonne, ¿cómo le podemos sacar un provecho hoy día, desde quizás tu posición como poeta y escritora y uno como lector? Para mí siempre ha sido necesaria la poesía, desde toda la vida, desde que me quedé en ese lenguaje poético desde la infancia. Yo sé que la poesía requiere más voluntad de los lectores para leer, para introducirse en el texto. Es bonito que el viaje como inicial quizás de explorar la poesía sea con compañía, porque hay contextos y contextos, y la poesía a veces puede resultar un lugar muy árido, muy solitario, pero yo creo que no lo es. Yo creo que siempre podemos encontrar esa música y ese cómo decir. Y me encantaría que la gente leyera tanto como se escribe, porque en realidad en Chile se escribe mucha poesía, se lee poca poesía. Está lleno de poetas viviendo en condiciones miserables, teniendo que hacer 10.000 trabajos para poder subsistir. Tampoco es tan agradable. Yo no veo que sea, para mí es un oficio, y no veo como que sean seres superiores quienes escriben poesía, para nada. Son personas que escriben poesía y listo. Pero sí me parece que en términos de lectura podría haber más fomento de lectura de poesía, específicamente, por esta voluntad que te digo de introducirse al lenguaje. Porque no es literal muchas veces, no es narrativa, no es escénica, como que la puedas visualizar tan rápido,
son más bien voces, musicalidad, palabras, figuras. Entonces, me parece que por ahí va de invitación, más que a que la gente lea poesía, es a que se fomente la lectura de poesía. Porque si es por leer poesía, vas y tomas un libro de poesía de cualquier estante y cualquier lugar, y probablemente no vas a querer volver a tomar un libro de poesía en tu vida. Es como, se necesita esa especie de vehículo. Claro, ¿y cuál sería ese vehículo? ¿Cómo cautivamos o nos cautivamos a que haya un mayor acceso, digamos, de la poesía? Que nos cautivemos con la poesía. Leyéndonos poesía, enviándonos poesía, yendo a talleres de lectura, yendo a talleres de poesía, metiéndose a Wikipedia, poetas chilenos, y salen millones. Es un viaje. Cuando yo era chica no había nada. Para pedir un libro tenía que ir a la guía telefónica del centro de llamados, pedir el libro, hacer el depósito en el banco, mandar un comprobante por fax que me llegara el libro. Hoy día está todo ahí. No hay secretos, el conocimiento no está escondido. El asunto no es el acceso al conocimiento, es cómo nos relacionamos con esa información que está ahí. Porque además pones un nombre en Wiki y te aparecen todos los relacionados con ese poeta, o sea, y movimiento, o sea, no es una cosa tan difícil, y hoy por hoy tampoco, o sea, la puerta de entrada a esos lugares más complejos yo creo que es Wiki. Wiki es como el lugar que, querámoslo o no, todos lo consultamos así como para saber la primera cosa que haya, pero me parece que es eso, que tiene que ver mucho con el interés personal y también cómo nos presentan los planes de estudio, porque la poesía que me pasaron a mí en el colegio era realmente nefasta, muy fome, muy naif, muy ingenua, muy del amor, muy de cosas que están escritas ya 10.500 veces y que tampoco uno escribe nada nuevo, pero es eso. Sí, bueno, habría que partir quizás por ahí un tema también desde la educación, digamos, sí. Digamos que el currículum tenga una poesía con mucha más, no sé si contenido, pero más potente. Ir a lecturas también, apoyar a la gente. Si la gente es eso, es un oficio, ir a visitarlos, conversar, hablar. Yo creo que hablar. La poesía yo creo que aspira un poco a ese amor por el conocimiento, o amor a la palabra, del conocimiento por el conocimiento, de la palabra por la palabra, como algo que que tiene que ver con, ni siquiera es con la pasión, tiene que ver con conocer palabras, algo así que me da la impresión. Y Victoria, yendo un poquito más allá, sin dejar, por supuesto, el tema de la pandemia, el rol que juega la poesía, o si consideras tú que juega un rol de resistencia a la poesía, considerando que en Chile particularmente ya llevamos un buen tiempo de crisis, 9 meses, partimos con el estallido, como decía Ivonne, quedamos esperando marzo, y nos pilló la pandemia, y aquí estamos. Entonces han pasado muchas cosas también, hitos que a los ciudadanos nos ha afectado mucho en lo político, social, económico. Desde ahí, el rol que juega la poesía, ¿crees que tiene un rol de resistencia o no? Y sí, ¿cómo lo evalúas en el caso de que consideres que la poesía tiene este rol de resistencia? Sí, o sea, yo creo que la poesía estaba en la calle expresada, por ejemplo, cuando se fue el estallido social y estaban todos estos afiches o letreros, murales, había como toda una cantidad de expresiones artísticas en la calle muy cercanas o que se podían considerar poesía. De hecho, me acuerdo de un lienzo que se desplegó en la Biblioteca Nacional que decía, la poesía está en la calle, justamente. Entonces, claro, a mí me parece que la poesía es un espacio de resistencia en la medida que tampoco es comprable, o sea, dentro de los géneros literarios es quizá el que menos dinero da, si uno lo piensa como en términos económicos,
y está como fuera de ese circuito comercial. Entonces, incluso en términos monetarios, la poesía, bueno, esta idea no es mía, porque hay autores que trabajan esta idea de la poesía como algo que se sale un poco del circuito comercial. Y también siento que en el contexto del estallido social, todo lo que pasó fomentó que la gente también pudiera expresarse. Entonces, me parece súper interesante eso, en cualquier modo de expresión, pero en particular en el estallido social me pareció súper interesante todo lo que pasó con afiches, con carteles, con canto, bueno, también con la performance de las tesis, por ejemplo, que también uno podría considerar de alguna forma poética. Hubieron como un montón de expresiones artísticas que me parecieron súper interesantes. Y en este contexto, bueno, de pandemia, yo he visto también que hay varios colectivos o grupos de personas que se han dedicado un poco a, por ejemplo, a ayudar a personas que están en situación de necesidad ahora con la pandemia, y como rescato un poco también lo que decía Ivonne, que dedicarse a la poesía en general es complejo, hay que tener varios trabajos, o sea, entonces siempre es un espacio de resistencia porque no es un espacio que permita vivir solamente de eso. Lo pongo igual un poco en cuestionamiento también, por ejemplo, con el tema de los fondos de cultura, que me parece que ha sido una súper ayuda. Uno puede criticarlo o no, pero de todas formas ha sido una súper ayuda para un montón de escritores. Y bueno, y algo también relacionando un poco a Fomento Lector, por ejemplo, el programa Diálogos en Movimiento que hace el Estado, que lleva escritores a colegios, donde interactúa con estudiantes y conversa sobre los libros. A mí me parece súper beneficioso ese tipo de iniciativa en la que se comentan los textos. Porque claro, no es solamente pasarles el libro y decirles como lean estos poemas, sino que hay una retroalimentación ahí entre los estudiantes y entre lo que uno puede entregar. Entonces, siento que ese tipo de iniciativas faltan más. O sea, sí, la poesía es un espacio de resistencia, pero también un espacio que necesita sobrevivir. Entonces, al menos para mí esa es una de las principales inquietudes, yo creo, con la pandemia. Claro. Y tú, Camila, que no sé si estás de acuerdo o no con este rol de resistencia general, digamos, de la poesía. Yo creo que cada poeta es un mundo y cada persona es un mundo, por lo tanto, yo creo que independiente de la ideología política, en fin, mira, la palabra tiene tanto peso que uno también tiene que ser cuidadoso en lo que dice y cómo influencia a la gente. Yo también soy comunicadora, por lo tanto, trato, si bien, y hago columnas de opinión y la gente que me sigue sabe que soy súper dura, pero no entro en el tema político. ¿Por qué? Porque también he vivido en otros países y te digo algo, a mí no me gusta de mi país y siempre voy a decir lo mismo, no me gusta el resentimiento, y he hablado mucho del resentimiento, porque el resentimiento es una herida, el resentimiento trae dolor, y obviamente Chile es un país que nunca ha superado una herida. Pero yo tengo una hija de 8 años y no quiero que mi hija de 8 años viva una herida que no fue mía, que fue heredada, y no quiero que viva del pasado, quiero que viva de su presente y de su futuro, independiente que vivimos en un contexto. Por lo tanto, mi poesía y mi escrito, mis columnas de opinión hablan temas contingentes, pero siempre, insisto, uno no hace justicia a través de la injusticia, y si bien siempre soy súper socialista en defender a la gente, pero tampoco, insisto, no creo no sé, no voy a entrar en temas como más duros, pero lo que te quiero decir es que creo que a Chile le falta perdón, y a Chile le falta menos intolerancia, más aceptación y más respeto. Y mientras no tengamos eso, claro, la poesía puede ser un poco resistente y las marchas pueden ser resistentes y los temas políticos pueden ser resistentes, porque vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad súper compleja. Entonces uno también tiene que decir, pucha, yo quiero vivir en una sociedad donde no se respete mi opinión, donde no pueda diferir del punto de vista de otra persona, donde tenga que vivir del pasado, independiente que ese pasado sea. Porque cuando tú eres víctima,
entendamos, o cuando una sociedad que es víctima, uno si vive del victimismo, vive del pasado, tampoco va a superar esa herida. Por lo tanto, Chile ya vivió lo que tuvo que vivir y lo que nosotros, las nuevas generaciones, tenemos que hacer es no volver a repetir los errores. Como la historia siempre es cíclica y siempre se repite. Eso, todos los que hemos estudiado filosofía o historia, te das cuenta. O sea, por lo tanto, mi invitación siempre ha sido a través de mis letras o a través de mis columnas, a través de los diálogos mucho más de la autorresponsabilidad y de no generar ningún tipo de discrepancia o fomentar el resentimiento bajo ningún punto de vista, sino acercar posiciones, ser mucho más respetuoso e independiente que no esté de acuerdo. Creo que el no estar de acuerdo es súper válido, pero también tengo que aceptar el no estar de acuerdo, porque así como los otros me aceptan a mí, yo tengo que aceptar a los otros, y creo que eso le falta a Chile. Por lo tanto, si tú me preguntas, la poesía siempre ha tenido temas políticos. O sea, es cosa de ver a Gabriela Mistral defendía a los mapuches, a los pobres. A mí hay una poesía de Gabriela Mistral que me encanta, que habla de Jesús, ¿cierto? Del Jesús, el Nazareno, es muy bonita. Pablo Neruda también era militante político, por lo tanto la poesía había el poeta Coete, me acuerdo, que se murió súper joven, por lo tanto la política refleja la calle, refleja la gente, y refleja un pensar y un sentir, y eso es así. Pero creo que en el 2020, independiente de todo, uno tiene que tener responsabilidad con sus palabras para no generar en otros algo bueno o algo malo, porque yo lo creo. O sea, independiente que yo tenga una visión política o social, o que si me gusta o que no me gusta, es mi visión. Yo no tengo por qué alimentar a otros con esa visión. Sí voy a tratar de alimentar a otros de mi sentir, de mi vivir, pero no de mi visión política o social. Esa es mi humilde opinión. Claro, sí, pero también como el rol de resistencia de la poesía, no netamente desde lo político, aunque sea político, sino también de la lucha que puede tener la poesía, de acuerdo a lo que decía Victoria, por la preservación, digamos, de la poesía. No sé qué opinas tú, Ivonne. De la preservación de la poesía. Quizás de lo que todos estamos resistencia. hablando, del tema de la resistencia, claro, que también tiene que ver, digo yo, un poco con el tema, con lo que decía Victoria, el tema de la resistencia y la poesía también tiene que ver con un tema de la preservación, que no sé si es tan valorado o no la poesía, también lo nombrabas tú, que quizás en el colegio nos falta también a nivel educacional y curricular que nos fomenten más la poesía. Yo creo que en poesía se puede leer la historia del mundo también, las resistencias, las grietas, los lugares oscuros, lo que no se relató, lo que se tuvo que decir a escondidas, lo que se tuvo que decir como panfleto. Por ejemplo, lo que dice Victoria a mí me pareció maravilloso, lo que pasó en las calles de Chile, que estuvieran todas rayadas y que la gente haya tenido esta explosión de expresión, porque a Chile le falta diálogo, le falta ternura. Resistencia tiene muchas, si no es la política, es la naturaleza, así que siempre se ha requerido de mucha resistencia. Yo creo que en ese sentido la poesía para mí es absolutamente política, como yo también soy absolutamente política, y no soy imparcial para nada, y no tengo ningún problema en decir lo que pienso en los espacios que sea, porque creo en la palabra, y creo que siempre la palabra puede ser ese vehículo, probablemente no conciliador, pero sí para saber que lo que estás diciendo tiene que ver con la honestidad, con tu honestidad, no solo con la honestidad estética que se busca, sino con una honestidad de vida y con una honestidad que es siempre actual, porque no puedo decirte que en 20 años más voy a pensar de otra manera, pero sí actualmente digo como esa honestidad más contemporánea, por así decirlo. Pero me parece que el rol, la poesía sí, pese a que no creo que ni los poetas, ni los escritores, ni los artistas tengamos un rol fundamental como prerrogativa, ser seres políticos u opinar o tratar de solucionar el mundo, creo que el arte es ese lugar donde no entran los discursos, entran otros discursos, y no necesariamente
se reproduce o se alimenta el hegemónico, que es el que nos está permanentemente oprimiendo. Perfecto. Volviendo a la pandemia, a ver, quiero ver primero si tenemos preguntas o comentarios de nuestros participantes. Jumenir dice, poemoterapia es poner la nobleza de la poesía a través de su palabra medida al servicio del cuerpo emocional del ser. Nicolás dice, lean algo de Gabriela Mistral. Raúl, los niños, los seres más inteligentes y sensibles del mundo, saben que poesía, ¿cuál? Les llena los ojos, el corazón, las manos de sensaciones que no se pueden explicar. Es eso nomás. Aunque no sé llevar muy bien este tema, que se me va y se me arranca y no logro. Concuerdo plenamente con Camila, debemos construir a partir de la aceptación del pasado sin confundirlo con resentimiento. Nos falta ternura y nos sobra resistencia, a mi modo de ver, dado al sometimiento sobre el cual se basa la sociedad chilena. Genial escucharlas, las admiro mucho. Sí, no, iba a decir solamente que ahí me quedó una idea dando vueltas que... Cuéntanos. Sí, que siento que respecto a lo que decía Camila, yo considero al menos que las heridas son súper importantes justamente porque abren un espacio para la memoria en un país que olvida mucho. Y me parece que en ese sentido, y quiero volver un poco a la idea como de lo positivo que es el resentimiento justamente para construir algo nuevo. Entonces, bueno, lo decía también por una pregunta que había salido en el chat. Y nada, como, no sé si en verdad se puede continuar o no el tema, pero me parecía interesante como precisar eso, que sentía que había quedado un poco en el tintero igual. Sí, perfecto. A ver, para continuar, igual a mí me queda una pregunta, digamos, quizás, pero nos gustaría, yo creo, al igual que los participantes que tenemos, escucharlas un poquito, leer poesía, de sus poesías, de sus creaciones. No sé si quieren, si tienen ganas. Cami. Sí, ¿puedo contestar la pregunta que me hicieron acá? Antes de eso. Ya. ¿Cómo balanceo entonces mi trabajo respecto del dolor y cómo hablo de ese resentimiento? Bueno, yo creo que todas las personas tenemos dolores profundos que no hemos trabajado, eso también se ve en la psicología, y cuando uno no trabaja sus dolores o los dolores de infancia, las ausencias, los abandonos, yo insisto también por mi primera carrera profesional, amo la justicia y amo la gente por sobre todas las cosas. Y también he trabajado con víctimas, he hecho muchos trabajos en la cárcel, y cuando tú ves que una persona ha tenido una infancia tan increíblemente compleja o situaciones tan complejas, me acuerdo que una vez estuve con 20 reos, con 20 hombres encerrada en la cárcel, hablando de sus dolores, fue súper emotivo porque tú ves que, de hecho tengo un poema que hasta los monstruos más monstruos lloran lágrimas de monstruos, porque tú te das cuenta que son seres humanos y que también tienen dolor y que muchas veces la sociedad los estigmatiza, pero hagámonos cargo, o sea, muchas madres mandaban a esos niños a delinquir, a traficar, a matar. Muchas madres y padres fomentaron eso en sus hijos también. Y 20.000 historias así. Por lo tanto, el dolor está presente a todo nivel social, es transversal y en los países también. Cuando yo hablo de que no me gusta el resentimiento es porque el resentimiento habla de resentir, de evocar el dolor una y otra vez. Y eso nos pasa a todos en alguna medida, por algo las depresiones también son complejas porque tú recuerdas un dolor que no has podido superar. Pero cuando tú te quedas pegado en el dolor, insisto, no avanza. Y no es que uno tenga mala memoria, yo creo que uno tiene que respetar su memoria y tiene que respetar sus heridas y no lucrar con ellas, partiendo por ahí.
ni tirarle las heridas para que los perros hambrientos despedacen con uno. O sea, yo creo, en mi humilde opinión, respetar los dolores, los propios y los ajenos. Por lo tanto, insisto, yo creo que Chile va a avanzar el día que nos sepamos tolerar. Y si no somos capaces de tolerarnos, el estallido social va a volver a repetirse en 10 años más, en 30 años más, 40 años más, porque la historia es cíclica. Y cuando tú no aprendes de ti mismo, no aprendes, ni la sociedad, en fin. Y eso es lo que quería también precisar. Y me encantaría también, obviamente, leer Sí, algún poema. quería decir algo que antes de que pasemos a la lectura de poemas, que claro, el estallido social yo siento que está ahora, o sea, no se ha ido. Eso por una parte, y por otra parte, como es muy difícil hablar de superar cosas cuando no hay justicia, o sea, como tengo que decirlo porque siento que es una palabra que no se ha dicho en la conversación y tiene que salir. Y bueno, eso, y nada, yo creo que ya podemos pasar a la lectura de los poemas. Perfecto. Vamos a escucharlo. Cami, ¿quieres partir tú? Bueno, voy a partir, elegí un poema que habla un poco de, de la superficialidad de lo que nos muestra el mundo, sobre todo a las mujeres. Yo critico mucho la superficialidad y vengo a mostrar un poema que habla del corazón. Entonces se llama Mi Corazón. Dice: hoy vengo a mostrar mi corazón. No tiene escote ni piernas bellas, tampoco pestañas voluminosas ni destellos de estrellas. Hoy solo vengo a entregar mi corazón. Un corazón sensible y fuerte a la vez, humano y alborotado. Un corazón que late despacito, incluso a veces intenta quedarse dormido. Un corazón salvaje y vehemente, leal y consecuente. Un corazón humano, mas no un corazón tirano. No tiene voluptuosas caderas que hechicen a reyes con ellas. Solo tengo un simple y hermoso corazón, que es mi mayor tesoro. No hay monedas, diamantes o zafiros que intensifiquen sus latidos. No busca exponerse mucho, menos venderse. Mi humilde y simple corazón está lleno de compasión. Es un loco rebelde, indómito corazón sin dueño, de enormes alas furtivas que lo elevan en su vuelo. Muchas gracias. Ivonne, Aquí estoy. Voy a leer un poema del que hice un video hace poco, que es inédito, que lo escribí durante la cuarentena y más que nada porque eché de menos el otoño, pero increíblemente, y tengo a 5 cuadras el río, lo veo de acá de la terraza y no podía ir. Un puente cortado sabe que hay ríos entre los cuerpos, sabremos cruzar el lenguaje, hay otoño aún afuera. Recuerdo capas y capas de montañas atravesadas hasta encontrar agua, a veces en forma de río, cascada o lago, a veces en forma de lágrimas. Veo montañas y ventisqueros, muros en forma de derrumbes, nostalgia. Recuerdo abrazos de agua, abrazos de hielo, abrazos de sol. Aprendí a abrazar la cordillera, esa de los Andes. Me reconcilié con cada piedra. Hoy la muerte es invisible y la vemos. Síntomas, mundial, pandemia, encierro, virus, nueva normalidad, contagio, cierre de fronteras, mundial. Quizás no estamos todos. Dejé de contar los días, que inoportuno reunir el tiempo. Me hice de lunas y lluvia, del ruido leve de las hojas secas, de los atardeceres, de las fotos, la memoria, las historias, planos de silencio. Mundial, susurro, mundial, y pregunto a la ventana hacia ningún lado si el otoño seguirá en los parques, si el Paraná huele aún a mar. ¿Se habrá valido la pena tanto y todo este silencio? Se me desmorona algo que ni siquiera sé qué es. Mi memoria comienza aquí y rebota en el epicentro de un país que abandoné. muchas gracias. Gracias, Ivonne. Victoria.
Voy a leer un poema de un libro que se llama Magnolias, y el poema también se llama así. La mitad de los quemados de la puesta central se han quemado a sí mismos, con benzina o con alcohol, se han fosforeado. Desde la ventana que da hacia Portugal se pueden ver los magnolios. Allá adentro las vendas resplandecen como lámparas de sal. Me pregunto a dónde va la otra mitad de los quemados, si acaso comentan el origen del fuego, o esas mujeres que fueron bellas se tocan la cara y piensan en sus maridos. Y si se sientan en torno a una hoguera, abrazadas como una tribu volcánica, les sienta bien el alivio de la sobrevivencia. Para ellas las llamas han suturado las costuras y caminan como santas averiadas para que las reciban en el cielo. Si todos pudiéramos revertirnos, volver visibles nuestras grietas, correría el agua a través de nosotros, nuestras hendiduras impedirían mentir. Entonces, si me afirman que la mitad de los quemados de la posta central son un porcentaje a lo bonzo, puedo mirar sus magulladuras, desear sentirlas como se supone que se sienten, sulfurarme como se supone que debo sulfurarme, observar los magnolios y fumarme las colillas, juntar los encendedores que dejan en mi casa como trofeos o estatuas milenarias, rendir en cada chispazo homenajes modestos, tener altares como ofrendas colgando de las paredes, oír con tristeza los anuncios de la radio, los pequeños incendios propagándose, besarme con chicos que echan de menos a otros chicos, todo es un alivio tierno porque así son todos los alivios, mirar por la ventana y ver a los magnolios, saber que ya es época de magnolios, que hay justicia en que una flor salga de un árbol, que los árboles dan flores y semillas al mismo tiempo, todo eso pensando en la sala de los quemados, en esa blancura triste como astillas de cuarzo, estalactitas en mi espina dorsal y la mitad de los quemados por voluntad propia. Gracias. Gracias a ti, Victoria. Bueno, a ver, para ya ir terminando, una pregunta, ¿cómo lo ven ustedes dentro de este contexto, digamos, cómo está existiendo, cómo ven que existe la poesía dentro, por supuesto, de la pandemia, pero también dentro de esto, que no son nuevos soportes, sino que son soportes que por obligación muchos, me incluyo, hemos tenido que acudir. Por ejemplo, hoy día estamos de manera digital hablando de poesía. ¿Qué pasa con estos nuevos soportes que cuando ya el libro físico no está? O no podemos llegar al libro físico, no tenemos cómo, si quiero comprar, no tengo cómo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo creen ustedes que existe la poesía en este nuevo soporte, digamos, dentro de lo digital? ¿Ivonne? Bueno, yo generalmente no tengo para comprar, así que tengo mucho PDF desde toda la vida. Nunca he tenido mucho para comprar, entonces creo en los formatos digitales. De hecho, cuando me piden mis libros, yo los paso porque en realidad para el 10%, con suerte, que tenemos los autores por cada libro que vendemos, precio neto además. Yo creo que tenemos que ser generosos con el conocimiento. No todos vamos a saber las mismas cosas, el conocimiento se construye colectivamente. Mi pareja es programadora, entonces he podido también descubrir que el mundo digital es un mundo tan grande como el análogo. Entonces aprendo de ahí y me gusta mucho tener la capacidad de entregar conocimientos, afecto, una palabra o expresarse a través de formatos que son bastante artificiales. O sea, digo yo, por el artefacto que está ahí, está el teléfono o el computador, que sería muy bonito poder, por ejemplo, abrazarnos, pero incluso aunque nos viéramos no nos podríamos abrazar. O sea, estamos en ese nivel de contacto y de conciencia o de hiperconciencia del tocar a otro cuerpo. Entonces yo creo que cuando cobró más vigor o más valor los formatos digitales fue ahora, pero hay gente que los estamos ocupando de toda la vida, que desde que aparecieron, desde que vimos que había alguna página por ahí,
aprovechamos, yo estoy lejos, o sea, no lejos, estoy cerca, pero estoy en Argentina, y la biblioteca pública digital, por ejemplo, empecé a leerla en el celular, así como, después me compré una tablet, o no sé, el computador, pero creo que hay recursos que la gente los está descubriendo. Sí, lo que no me parece bien, sí, dentro de todo este formato nuevo que va más allá de la poesía, sino que también va con respecto al rol de la educación, es que siento que los profesores, es una población transversal en cuanto a edad, por lo tanto no todos tienen la misma alfabetización digital. Me parece que habría que nivelar eso, y me parece también que están siendo abusivos la gente que está haciendo los jefes del teletrabajo. Creo que hay que regular por ahí, que no puede ser que a la gente le están robando la vida. Si trabajar online no tiene por qué convertirse en estar sentado y contracturado en una silla. Pero me parece que bueno que como sociedad estemos encontrando recursos digitales de los que valernos para no detenernos, porque al parecer la pandemia va a durar un par de años, creo yo, y la vida tiene que seguir de algún modo, no que nos importe nada, sino que tenemos que aprender a vivir a pesar de eso, como con muchas otras cosas. Y creo que es un bonito lugar también. Leer, por ejemplo, ahora, yo creo que con lo que leímos las tres, muchos se emocionaron. Eso da cuenta, es una prueba que esto funciona, que esto sirve. Eso. Sin duda, sin duda. Y para ti, Cami, ¿cómo existe la poesía, digamos, dentro de este soporte más digitalizado, tecnológico? Bueno, yo creo que la tecnología llegó para quedarse hace mucho tiempo, y que la gente está todo el día con el celular, y esa es una realidad, por lo tanto no podemos desconocer la realidad. Por lo tanto, dicho eso, creo que todo tiene que ir migrando de una manera orgánica también, no forzada, a poder facilitarle el conocimiento a la gente. Y creo que también, no sé, creo en la honestidad de que las cosas se hagan. Por lo tanto, sí creo que uno pueda tener una frase en Instagram o en digamos, en internet, en alguna columna de opinión o donde sea. Puede ser un medio mucho más fácil para llegar a la gente. Creo que hoy día la gente está dispuesta a leer algo que le ayuda, que le emociona o que los hace reflexionar. Es más, creo que la digitalización también ayuda a llegar a otras partes. Por ejemplo, Ivonne y Victoria también la han leído de otras partes, no solamente en Chile, y creo que eso también ha ayudado a la digitalización. Por lo tanto, abrir las fronteras y abrirse a otros mercados también, eso te permite la tecnología, y el poder estar hoy día desde Santiago, desde Chillán y desde Rosario también te lo permite la tecnología. Por lo tanto, hay mucho que agradecer en eso. Lo que sí creo que siempre un libro va a ser un libro, más que leer un libro con olor a libro, ¿cierto? Es mucho más romántico, y la preservación y todo. Sí, perfecto, Eso. concuerdo. Y para ti, Victoria, ¿cómo ves esta existencia de la poesía? Sí, a mí me parece que la digitalización lo que ha hecho un poco democratizar, o sea, la existencia de la biblioteca pública digital, por ejemplo, lo que mencionaba Ivonne, es tremendo, es una súper buena iniciativa. Y creo que la gente también, o sea, uno ahí puede hablar de un lector mixto, ¿cierto? Que lee en papel, pero que también puede leer en Kindle. Yo también como que he entrado un poco al mundo digital desde esa forma, o sea, me encanta el libro en papel, pero también hay una cantidad de acceso y una forma de poder acceder a los libros que nunca antes la humanidad había vivido este tipo de acceso. Entonces, me parece positivo para poder democratizar el libro a más gente. Y en general siento que se están abriendo espacios súper interesantes. O sea, bueno, por la pandemia también se ha tenido que vivir una digitalización acelerada en todos los aspectos, pero en particular en el libro. Por ejemplo, mucha gente ha empezado a leer libros clásicos de la literatura que tenía pendiente y que quería darse en algún momento el tiempo para poder hacerlo. Y de alguna forma como que la pandemia pudo ser ese espacio.
también muchas librerías han tenido que trabajar desde las redes sociales, o sea, ha habido como un cambio tanto como para lector, como para vendedor, librero, editor, usuario, o sea, de todas formas ha habido un cambio general, yo creo, en la cadena del libro. Y eso, en realidad siento que es un espacio súper positivo y que ojalá pueda ayudar también a llegar a otros lugares también. O sea, yo creo que aquí el desafío un poco quizás es que no, todavía en Chile no todo el mundo tiene internet, por ejemplo. Esos son algunos de los problemas que han tenido las universidades cuando quieren hacer clase online, por ejemplo. Entonces, son como ese tipo de cosas que yo siento que todavía falta trabajar más. Pero me parece súper positivo que hayan bancos donde uno pueda encontrar 1 millón de libros y acceder a, no sé, libros en japonés, libros no sé, en italiano. También hay más editoriales ahora, entonces como hay un montón como de espacios que se han ido abiertos los últimos años que me parecen súper como positivos e innovadores, y siento que vale la pena también empezar a descubrirlos más y a potenciarlos también. Claro, perfecto, sí. O sea, sin duda creo que es algo positivo. O sea, el hecho de que estemos hoy día conectadas también, como lo mencionaba Camila, creo, que está Chillán, está Santiago, está Rosario, tenemos a Temuco también, y por supuesto el tema del acceso, o sea, algo muy importante, yo creo que es muy positivo. Chicas, para terminar, ya llevamos 1 hora y cuarto más o menos. Para despedirnos quisiera que nos compartieran una reflexión, digamos, en torno a la poesía en tiempos de pandemia y también alguna recomendación para leer poesía, pero también que esa recomendación quizás un poco también dirigirla a quienes no son tan cercanos a la poesía, cómo poder llegar también al mundo de la poesía, con qué texto, con qué libro, con qué autor. Ivonne. Bueno, yo por política personal no suelo recomendar nada, ni comidas, ni ejercicios, ni masas madres, ni libros, ni nada, porque me parece un poco, no sé, es algo personal, me parece un poco así como soberbia, así como, oye, tenéis que verte esta serie, oye, tenéis que ver esto. No, cada uno haga lo que quiera. Yo creo que es una exploración personal. No sé, si escuchaste algún autor o si tienes una idea, incluso por Chile, o sea, comenzar Gabriela Mistral, Neruda, y te metes a Wiki y qué poetas hay ahí, te salen cientos de poetas, y bueno, y buscando, leyendo, y así se va dando también ese viaje que es bonito también, porque vas a terminar quizás con los rusos al otro lado, no sé, pero de clima frío, sí, me gusta la literatura más de los climas fríos, creo que debe ser donde soy, Patagona, pero por ahí. Y la reflexión sobre la poesía como creación y eso, yo no sé, yo creo que todas y todos debieran animarse a escribir. Yo creo que nos falta relatarnos a nosotros mismos. Yo creo que hay un lugar de mucha protección también cuando escribes, y como un lugar propio. Yo creo que eso es súper necesario para todos y todas, sin que necesariamente vayan a ser profesionales o quieran publicar. Yo creo que hay que hacerlo como un ejercicio humano. A veces no da el oído de otro, ni da tanta rumia mental. Así que nada, que escriban. La gente, ojalá escribieran todos. Eso. Victoria, para ti, ¿alguna reflexión o recomendación? Sí, yo en verdad había pensado esto algunos minutos antes de entrar a la conversación, pero pensaba sin duda que son muy recomendables las 3 mujeres que están ahora en camino al Premio Nacional, que son Carmen Berenguer, Elvira Hernández y Rosabeth Muñoz. Son tremendas poetas las tres, cualquiera de sus libros me parece un súper buen espacio para comenzar a leer poesía, o para que a los que ya leen poesía normalmente, como meterse en sus libros, porque son 3 autoras súper interesantes. No sé, las encuentro a todas muy talentosas, creo que cualquiera de ellas que gane sería un tremendo como lujo y privilegio también desde Chile. Y bueno, había pensado también en una novela
que se llama Parábola del Sembrador, de Octavia Butler, que es una afrofeminista norteamericana, que es una novela de ciencia ficción en realidad, que a mí me ha acompañado mucho en esta cuarentena porque lo empecé a leer antes de la cuarentena, ahora lo estoy terminando, y de alguna forma como que se anticipaba un poco algunas cosas que han pasado, entonces me parece súper interesante. Bueno, tenía justo acá un libro de la Rosalete Muñoz que se llama Técnicas para cegar a los peces, que salió por la editorial de la Universidad del Paraíso. Es un libro precioso, entonces lo recomiendo mucho. Y no sé, de Elvira Hernández, en realidad ella ha sacado, bueno, también recomiendo las antologías que han salido, por ejemplo, por Lumen, por esta editorial que ha recogido hartos textos, y justamente hay dos antologías súper buenas, una de Carmen, o sea, perdón, de Elvira Hernández y otra de Rosalete Muñoz, que siento que son una muy buena panorámica de su obra. Y eso, y en realidad igual siento que cualquier libro, o sea, sumando un poco también a lo que se ha dicho antes, de todas formas creo que cualquier libro es una entrada para otros libros. Entonces, finalmente como que la recomendación o la invitación siempre es un poco a leer lo más posible, a leer lo que uno quiera leer y a partir de eso uno llega a otras lecturas. Entonces eso. Perfecto, muchas gracias. Camila, ¿qué nos Eh, recomiendas? bueno, yo estoy de acuerdo con Ivonne, yo tampoco soy de recomendar libros porque creo que el libro es algo tan personal, es una búsqueda tan personal, porque puede ser que a ti te guste, todo es subjetivo, o sea, por lo tanto a mí me puede gustar un autor y a otra persona no, y está en su legítimo derecho, entonces no soy mucho de recomendar nada. Pero sí te puedo decir de que a mí en lo personal me gusta mucho Khalil Gibran, que es un poeta que por mucho tiempo no fue reconocido y que después fue muy alabado, mundialmente alabado. Y me gusta porque es un poeta profundo, porque es un poeta humano, porque habla de la miseria humana, habla del egoísmo, habla del poder también, y habla de muchas cosas que a mí en lo personal me hacen sentido. Por algo tiene El Loco, que ha sido inclusive una obra que se ha leído a nivel mundial. Y también me gusta El jardinero fiel de Clarisa Píncola, que es un libro muy cortito, pero que habla de la importancia del conocimiento y cómo este conocimiento se va traspasando a futuras generaciones, y que habla un poquito de que cualquier persona que lee cuentos o que escucha cuentos termina siendo una persona sabia, porque el conocimiento en toda cultura se ha ido transmitiendo a través de los escritos, a través de la palabra, a través de los cuentos y de las experiencias de otras generaciones a las futuras generaciones. Por lo tanto, Clarisa Píncola, que es una psicoanalista también y escritora, me gusta mucho ese libro para las personas que recién están partiendo con la lectura de la poesía o de las reflexiones, porque ella habla un poco de la importancia de los cuentos en El jardinero fiel, que es muy cortito, pero es muy bonito el libro. Así que esa sería como mi recomendación desde mi visión, porque, insisto, creo que recomendar libros es muy complejo, muy complejo. ¿Y alguna reflexión en torno a la poesía en tiempos de pandemia? Bueno, les voy a contar un poema muy cortito que habla de cuando estoy adentro y me voy al más adentro, dentro de mi adentro, allí me encuentro. Y creo que eso habla un poco de mí, habla de mis creaciones, habla de esta introspección que me gusta. Si bien tengo harta personalidad y trabajo con harta gente, en fin, me gustan mis espacios de soledad y de reflexión y de poder ver el mundo desde otra mirada. Y insisto, creo que coincido, no sé quién lo dijo, si lo dijo vos o no lo dijo Victoria, creo que el mundo le falta dulzura, y me encanta hablar del amor, porque creo que el amor es lo que mueve al mundo, y la gente que no tiene amor o que no experimenta el amor o que le ha faltado el amor en sus diversos tipos de amor, son personas que van dañando a otras personas y dejando heridos en el camino. Yo creo que no se necesitan más heridos, ni se necesitan más víctimas, ni se necesita nada, se necesita gente que sepa dar amor y sepa brindarse a los demás. Entonces me encanta el amor. Eso.
Perfecto. Solo quiero comentar algo que quiero hacerle la pregunta a las tres. Juvenil pone felicitaciones, un gran apoyo a la dormida poesía en Chile. ¿Ustedes creen que la poesía está dormida en Chile? Ivonne, no. No, yo no creo que esté dormida en Chile. Yo creo que está ahí tomándose una siesta quizás en algunas personas, pero yo creo que siempre está. De hecho, la forma en que nos relacionamos es muy poética. Los chilenos no hablamos mucho, como por idiosincrasia. Entonces, muchas veces no nos entendemos porque hablamos en un lenguaje más bien de imágenes, no literales. Somos muy malos para llegar al grano, por ejemplo. Acá yo he aprendido a ser muy literal también por eso mismo, porque veo la diferencia de cultura. Y bueno, Argentina también es reconocidísima por su narrativa. Es curioso ese fenómeno, pero me parece que Chile tiene mucha poesía. Si revisas la historia, es muy rica en términos de creación, pero también hay mucha poesía que queda quizás dormida porque no hablamos. Las culturas orales, por ejemplo, los mapuches, yo soy mapuche, la forma de pasar el conocimiento es la oralidad, que se registre ahora a través de la literatura mapuche, en fin, es otra cosa, pero lo esencial es la oralidad. Y justamente para relacionarnos oralmente, lo básico es la ternura, tener esa disposición de escuchar a un otro, tener la disposición de entregar también a un otro. No creo que esté dormida, yo creo que despertó también con el estallido. Yo creo que por ahí las calles, la gente, las expresiones, esa insurgencia que llegó a ser hasta ridícula, ver a los chilenos disfrazados porque ya están hasta acá con la represión, entonces ya, ¿para qué ponerse una mascarita para taparse? Pongámonos disfraces, botar monumentos. Yo creo que todas esas son expresiones que más allá de lo que se quiera pensar como subversiva o lo que sea, como en términos penales o lo que sea, yo veo que son insurgencias poéticas. Perfecto. Cami, ¿está dormida la poesía? No, para nada. ¿Qué piensas tú? Yo creo que todos tenemos un corazón poeta, y cuando hablo de un corazón poeta, hablo de sentimientos. La poesía es sentir. La poesía no son letras, son sentimientos que se expresan en letras. Son sentimientos, son pensamientos elevados, son miradas distintas, pero es un estado de sublimación. Creo que todo el mundo es un poeta, de cierta manera, y todos tenemos pasiones, todos tenemos sueños, todos tenemos dolores, todos tenemos anhelos, por lo tanto, todos somos creación, partiendo por ahí, y cualquier persona que es creación puede crear. Y la poesía es una expresión artística que habla un poco de esa creación del pensar y el sentir y el vivir. Y obviamente me gustaría que la poesía, como bien lo dijo Ivonne y Victoria, no tuviese ni que nosotras tres tuviésemos que trabajar en otra cosa y quizás poder dedicarnos a escribir. A mí me encantaría de verdad poder apartarme del mundo y con un cortado ponerme a escribir y que esa fuese mi vida, honestamente. Ya sea columnas de opinión o poesía o lo que sea que quiera escribir, pero también sé que eso en Chile es como irme a la Fundación Las Rosas, ¿cachai? O sea, es súper complicado porque no existe ese apoyo. Y creo que ese es un tema no solamente para nosotras, sino para todas las personas que apuestan por la poesía, que si bien no es un tema comercial, sí creo que es súper puro, porque tienes que ser súper rebelde para querer seguir apostando por plasmar tus sentimientos y poder entregar eso a la gente, porque uno no escribe para uno escribe para que a la persona que le llegue sea la indicada y le pueda servir, ¿te fijas? Entonces, eso creo que nunca ha estado dormida, solo que va a preservar las personas que lo hacen por amor, eso, por motivación, por inspiración,
y no por un tema comercial. Eso. Perfecto. ¿Y para ti, Victoria? Sí, yo coincido en que la poesía está súper viva. De hecho, me parece que la tradición chilena en poesía es larga, es como Perú en ese sentido. O sea, son países que tienen una tradición importante poética y que por suerte goza como de muy buena salud, y también hay mucha gente que escribe, o sea, profesional y no profesionalmente. Uno va a lectura en distintas ciudades de Chile y puede encontrar siempre mucha gente que tiene interés en escribir, o que lee mucho, que le interesa. Entonces, esto a mí siempre me parece un poco cuestionable esta idea de que en Chile no se lee. Yo siento que hace algunos años como que le da un poco de vueltas, porque uno ve gente leyendo, o sea, y también por eso, me acuerdo, por ejemplo, que la Yamel Altit hace algunos años decía que sentía que, por ejemplo, comunicarse por WhatsApp era una forma también de lectoescritura, o sea, no todo está remitido solamente al libro como objeto. Entonces, me pasa que, claro, que siento que en Chile está muy viva la poesía, y coincido también en que después del estallido social algo se abrió, y se abrió para siempre. O sea, yo creo que ya nunca vamos a ser los mismos después de eso. Creo que hay un quiebre, un cambio, en el que la gente también se dio cuenta que no estaba sola, y que la desigualdad no era un problema de uno, sino que era un problema de todos, y que en el fondo no era que hubiese una persona endeudada, sino que todos estaban o estábamos endeudados. Entonces siento que son problemáticas que para la poesía también son muy pertinentes. La poesía siempre también ha sido política. A lo largo de la historia siempre ha habido una relación estrecha entre militancia y poesía, o también entre pensamiento y poesía, entre política y poesía. Entonces son cosas que siempre van a ir cruzadas, y en ese sentido me parece que el momento histórico que estamos viviendo, que es muy interesante, que se puede sacar mucho provecho también de eso. Pienso también en la idea de constitución que quedó ahí dando vueltas, que yo espero que podamos votarla también. Me parece un momento muy propicio también para escribir y para pensar la poesía. Siento que es un privilegio también estar en este momento. Y estoy muy contenta también por lo que había pasado antes de la pandemia, y lo que espero que siga pasando también. Entonces, eso, siento que la poesía está en un muy buen momento. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a finalizar. Les agradezco, por supuesto, su tiempo, a la gente que nos acompaña, que nos acompañó. Y en nombre de la Cámara Chilena del Libro, por supuesto, les agradezco a ustedes, y los invito a nuestros participantes a que estén atentos a las próximas actividades que vamos a estar realizando. Espero también que tengan poesía incluida. Y eso, y le agradezco a ustedes profundamente su tiempo, que hayan estado interesadas en participar en esto. Yo lo disfruté, lo pasé muy bien, y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento, ojalá físicamente. Eso. Gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a quienes se conectaron también. Sí. Quiero agradecer a la Cámara Chilena. Hay tantas actividades últimamente online que a mí se me pasan. Pero gracias, Sí, muchas gracias. sí. Sí, gracias a la Cámara Chilena del Libro por esta oportunidad, por la gente que nos está viendo. Muchas gracias, porque esto es para ustedes, y que sigamos todos escribiendo. Creo que es súper importante observarse, y es un tiempo para eso. Súper. Muchas gracias, chicas, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, buenas tardes. Estén bien.